José Salgado. La charla que va a dar hoy es de armónicos en la red eléctrica y soluciones de mitigación en la industria, ¿no? Es egresado de nuestra facultad, de la FIE, es ingeniero electrónico con especialización en accionamiento y control de potencia. Cuenta con formación en variadores de frecuencia, electrónica industrial de potencia, gestión de productos, ciencia de datos y marketing de servicios. Ha asesorado comercialmente y desarrollado soluciones de automatización industrial y control de motores con las principales marcas del sector. Actualmente es ingeniero de aplicaciones en Danfoss, donde lidera el área de servicios y productos. Le doy paso, ingeniero. Gracias, Amado. Voy a aprender a ver mi cámara un rato. Creo que no se alejé mucho. Bueno, buenas noches a todos. Ahí veo conectados a algunos conocidos como Michelle Sánchez y Cristian Segura, que son egresados también de nuestra facultad. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Igual quisiera que primero, bueno, voy a presentar ahorita, pero quisiera un poco conocer el público que está Recording in presente. progress. eh, Qué carrera están estudiando, si es que están estudiando, algunos todavía son egresados, y si están estudiando, en qué ciclo van, más o menos ahí para tener una idea de qué conocimiento ya tienen, ¿no? En cuanto a electrónica. Eh, Pueden presentarse, lo que gusten. Sí. En mi caso, yo estoy de ingeniería electrónica, sexto ciclo. Ok, bien. ¿Quién más? A ver, voy a ir compartiendo. En mi caso, ingeniería electrónica en quinto ciclo. Bien, gracias. Excelente. Recording stopped. Ya. Creo que se puede ver la presentación. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bacán. Ya, bueno, les preguntaba un poco ahí por el ciclo de estudios en el que están. Voy a tratar de un poco de que esto sea más una conversación que un monólogo. Me voy a cansar un poco porque, bueno, le comentaba a Amado que precisamente ahora no estoy en Lima, estoy por el centro, tenemos una por motivos laborales. Así que, bueno, igual les voy a pedir a ustedes su participación. Les decía, bueno, les pregunté un poco por el conocimiento que tienen para tener idea, porque vamos a hablar de algunos dispositivos electrónicos, análisis en el tiempo y frecuencia, un poco Recording in progress. de base, ¿no? De análisis de Fourier, y les puede servir para entender esto. De todas maneras, vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla para todos. Esta es un poco, bueno, la agenda que vamos a tocar hoy. Primero, bueno, la definición y origen de los armónicos, de dónde salen, qué son, el análisis de los armónicos, cómo los analizamos, cómo entendemos componentes, vamos a ver qué componentes tienen, cómo se distribuyen, los efectos que tiene la distorsión armónica, tanto de corriente como de tensión, en el suministro de la red, en el sistema y también en las cargas. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Estándares y recomendaciones, bueno, hay ciertos límites que suelen exigir en la industria, en algunos casos más que otros, y que al respecto con las estrategias de mitigación, las tecnologías que actualmente están disponibles en el mercado, eh, para justamente reducir el efecto, mejor dicho, reducir los armónicos que se generan en la red. ¿Cómo es que sucede? Bueno, empezamos con esto. Eh, Iniciar. Bueno, sabemos que nuestra red eléctrica ideal o nuestra forma de onda ideal es una sinusoide perfecta, ¿no? Esta es la típica señal alterna
Eh, Significa señal señal eléctrica, ¿no? La tensión alterna que nos da la red de manera industrial, de manera en nuestros domicilios también. Que, bueno, dependiendo de la región del país, puede ser de una frecuencia de 50 o 60 Hz. Y en el Perú manejamos 60 Hz. En el entorno domiciliario, bueno, en 220, en el entorno industrial puede variar, ¿no? 220 monofásico, normalmente es en diario. En el entorno industrial puede ser 220 trifásico, generalmente es trifásico, 380, 480, 460, 440, en suministro de baja tensión, que es debajo de los 1000 voltios. Bueno, como sabemos, bueno, la señal alterna de las sinusoide nos genera valores positivos, negativos, proporcionalmente. Una onda, digamos, una onda limpia. Esto es lo que vamos a llamar nuestra onda ideal, nuestra onda limpia, fundamental. Bueno, este es lo que es, como les decía, lo ideal. En la práctica, nuestra red, nuestro suministro de tensión no es perfecto. Vamos a ver qué fenómenos tenemos. Bueno, muchos fenómenos terminan generando que la red no sea una onda ideal, una onda pura, una sinusoide perfecta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cómo sería nuestro suministro de tensión ideal, limpio. Tenemos aquí el defecto de la subtensión, cuando tenemos una reducción prolongada de la tensión. La tensión está por debajo del normal, del estándar, por una duración prolongada. La sobretensión, que es lo contrario, la tensión está por encima del valor esperado por un tiempo prolongado. Tenemos que ver también lo que es la interrupción, corte de energía como tal, la alimentación, ya deja de ser una onda sinusoidal pura. La caída de tensión, donde, bueno, esto que es una caída temporal por un breve periodo, pero bueno, esto que igual ya distorsiona la red, ya deja de ser una onda perfecta. Las fluctuaciones, bueno, subidas, bajadas de tensión de la red, que entre estos es lo más común, eh, estabilidad de la red, no suele ser perfecta, por la propia generación, por los mecanismos de generación del. También tenemos por ahí las transientes, ¿no? Que las transientes son sobre picos de tensión, intervalos de tiempo muy, muy, muy pequeños. Intervalos entre los microsegundos hasta los nanosegundos, muy pequeños. Que por ahí algunos dispositivos no los detectan, otros sí terminan causando daño en mayor o menor medida los dispositivos. Y aquí están el fenómeno del que vamos a hablar el día de hoy, que son los armónicos, que es una deformación repetitiva y continua en la forma de onda. Como se dan cuenta aquí, es una onda que está, digamos, de alguna manera sucia, distorsionada, no es una sinusoide limpia, pero también es periódico. Es una distorsión que se va repitiendo en cada ciclo en cada ciclo del suministro de red eléctrica. Entonces, ¿qué son los armónicos? Bueno, justamente aquí les comentaba. Aquí nos va a servir la definición que con la que nos contribuyó, bueno, Joseph Fourier, que nos dice que, bueno, toda función periódica puede ser representada mediante una sumatoria, ¿no? Una serie de senos y cosenos relacionados directamente. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, en las redes públicas de distribución de energía, como dicen, la frecuencia de un enésimo armónico es n por la frecuencia. En este caso estamos en 60 Hz, tendríamos armónicos de 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz. Los armónicos, bueno, son una forma matemática de describir la distorsión de una forma de onda de tensión o corriente. Vamos a ver luego cómo se ve la onda distorsionada por armónicos. No, bueno, ok. Los armónicos se refieren justamente a múltiplos o
ondas de frecuencias que son múltiplos enteros de la fundamental, que en este caso nuestra fundamental vamos a llamar nuestra onda limpia, que es nuestro suministro de 60 Hz. Seguro esto lo han visto también en los armónicos, seguro los han estudiado cuando han analizado estos experimentos que se hacen en el laboratorio de física 2, si mal no recuerdo, ¿no? Con las cuerdas, uno ve los armónicos, en general, al hacerlo vibrar. Son las ondas de menor periodo y mayor frecuencia. Vamos a ver luego más a detalle exactamente cómo se compone el armónico y cómo se visualiza la tensión distorsionada. Pero bueno, vamos a ver primero un poquito al origen del problema. ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién los ocasiona? ¿Quién es el culpable? Bueno, básicamente aquí vamos a hablar de dispositivos no lineales, como dicen, cargas no lineales. ¿Quién de ustedes, a ver, sobre todo alguno de los estudiantes que sé que ya conocen el tema de los dispositivos electrónicos, me dice que, o un ejemplo de una carga, un dispositivo electrónico no lineal? Veo en el chat, el diodo. Exacto, exacto, el diodo es un gran ejemplo de ello. ¿Por qué? Bueno, como dice, bueno, una carga, un dispositivo no lineal va a variar su impedancia o resistencia de acuerdo a la tensión que se le suministra. Una carga lineal, por ejemplo, es una resistencia, ¿no? Yo le doy, o mejor dicho, la relación entre la tensión, voltaje y corriente es siempre la misma, ¿no? Voltaje, tensión y corriente, la relación es siempre la misma. 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, bueno, en este caso mi resistencia es de 1 ohm, digamos. Pero en un diodo no. En un diodo, en dispositivos electrónicos basados principalmente en semiconductores, esto cambia, ¿no? Los semiconductores van a variar el- la forma en la que dejan pasar la corriente, su resistividad, de acuerdo a la tensión que se les suministra. Por ejemplo, en el caso de los diodos, justamente, ¿no? Cuando se le da en reversa, no deja pasar la corriente, es cero, y cuando está en la dirección, el flujo indicado, la polarización directa, el diodo se comporta básicamente como un cable, ¿no? Una resistencia muy baja. Entonces, claro, la resistencia va cambiando, la resistividad va cambiando de acuerdo el- al voltaje, a la tensión suministrada. Entonces, estos son los culpables, los dispositivos electrónicos no lineales. Que bueno, aquí lo vamos a llamar cargas no lineales. Bueno, las cargas no lineales basan su tecnología y funcionamiento en dispositivos electrónicos no lineales, ¿no? Por ejemplo, acá dice, los circuitos rectificadores de diodos consumen una corriente no sinusoidal. Vamos a ver luego cómo. Pero bueno, ustedes ya saben, ya entienden que un diodo no va a respetar, no va, mejor dicho, es una función de onda de tensión, no te va a generar una corriente de la misma forma. Eso ya vamos entendiendo. Bueno, los principales ejemplos de cargas no lineales que usan ese tipo de tecnología son, bueno, las fuentes de alimentación conmutada Recording stopped. que usan, bueno, para la regulación de la tensión DC, usan semiconductores con modulación. Los UPS, que usan varistores, usan Rs también. Y los principales culpables. Y vamos a ver luego por qué, bueno, tienen un amplio uso, tienen una gran variedad de aplicaciones. Son muy útiles, pero bueno, tienen este efecto adverso, ¿no? Que son los variadores de frecuencia. Las variadores de frecuencia son de los principales culpables de la presencia de armónicos eléctricas, industriales principalmente. No es muy común tener un vector. Por ahí lo pueden haber en algunas bombas, en algunos domicilios. Vamos a entender un poco el principio y el funcionamiento del variador de frecuencia para conocer cómo es que generan esta distorsión. Bueno, el variador de frecuencia, les voy comentando básicamente, lo que hace es convertir nuestra señal, la tensión, mejor dicho, el suministro de tensión eléctrica en la tensión alterna,
la convierte en continua y luego la vuelve otra vez alterna mediante una modulación, bueno, una alterna controlada. Justamente nos permite generar una onda sinusoidal ya no necesariamente de 60 Hz, sino que yo puedo controlar que sea 40, 30, 50, 20, 70 y así. O sea, yo puedo controlar la frecuencia de la red. Me permite hacer esto justamente el variador. Entonces, en la primera etapa del variador, lo que se usa es la rectificación. La rectificación es la conversión justamente de alterna a continua. Justamente para convertir de alterna a continua se usa el rectificador de 6 pulsos. Se basa justamente en diodos. Específicamente, bueno, principalmente en diodos. En algunas cosas se usan SSRs, que son, bueno, dispositivos que se disparan de acuerdo al ángulo de fase. Pero los efectos prácticos y generalmente el uso, la forma en la que actúan es muy similar. En estos casos es como los diodos. Entonces, aquí es donde se empiezan a generar problemas. Vamos a ver que, bueno, que se extrae una corriente pulsante y la red de alimentación que se distorsiona de la forma de onda sinusoidal. Los diodos, bueno, no sé si seguramente han visto por ahí los conversores en electrónica de potencia, no sé si han llegado a ver, pero seguramente ya en los cursos de circuitos electrónicos han analizado, ¿no? Los circuitos, los circuitos rectificadores, ¿no? Básicamente, lo que va a hacer aquí es dejar pasar solamente o convertir primero, lo que se va a hacer acá es esta onda trifásica, primero dejar pasar solamente en un sentido, de tal manera que tengo todas en su versión o en su forma la parte positiva, todos los negativos, los positivos, y dejar pasar, ¿no? La mayor diferencia, la mayor tensión, donde entre dos puntos yo tengo una tensión positiva. Así es como se va a generar la tensión DC. ¿Esto es DC como tal? Sí, sí es DC, sí es tensión continua. No es uniforme, es cierto, pero es porque, Recording in progress. porque es continuo, porque mantiene su polaridad y es positiva todo el tiempo. Ya no va a alternar a la tensión negativa. Entonces, esto es una tensión continua, no es estable, no es, bueno, estable, bueno, no es mejor dicho, em, de un valor fijo, no es constante, esta es la palabra, no es constante, pero es una tensión continua. Ahora, lo que sabemos es de que, bueno, mediante un análisis por cada periodo, vamos a ver que en cada parte del circuito, en cada parte del ciclo completo de la rectificación, diferentes diodos van a ir conduciendo, ¿no? Siempre conducen de a dos. Va a pasar por acá, regresa por acá, en otro momento pasa por acá, regresa por el otro lado. Van a haber diferentes combinaciones. Eso significa de que la corriente que va a pasar por los diodos no pasa todo el tiempo. Los diodos conducen solamente en ciertos puntos, en ciertos momentos de la onda trifásica y en este caso aquí de la onda rectificada. Entonces, más o menos es así la corriente que va a pasar por los diodos. No entra mucho detalle para no marearlos porque ese es un análisis tiempo a tiempo, hay que analizar cada fase, cada periodo, digamos, del 0 a 30 grados, del 30 a 60 grados. Pero en resumen, eh, la corriente va a pasar por el diodo cuando esté en la polaridad directa, mejor dicho, va a haber una corriente positiva cuando esté en polaridad directa, y cuando esté cargando al captador, al condensador. ¿Qué función cumple este condensador en el variador? Almacenar energía. ¿No? Ya sabemos que el condensador, el capacitor, almacena energía en forma de campo eléctrico. Esto nos va a ayudar justamente a un poquito disminuir este rizado y tratar de hacerlo lo más constante posible. Desde acá tengo yo, si esta es mi onda rectificada, tengo un valor continuo que está, bueno, por aquí. Digamos, si tengo una onda de 480 voltios, 460, 480 voltios, mi tensión DC, por tanto, se van a dar cuenta, mi RMS de estar por acá,
mi tensión de ser va a estar un poquito más alta. Mi tensión de ser típicamente un variador en 480 suele estar alrededor de los 650 voltios DC. ¿Ok? Entonces, los diodos, el diodo, por ejemplo, de acá va a conducir la corriente eléctrica positivo cuando esté cargando al condensador. Es decir, cuando la tensión sea, uh, 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 sea mayor a la del condensador. Cuando es menor a la del condensador, deja de cargarlo y se te rompe la corriente. Igual cuando regresa en el sentido contrario, va a conducir acá, digamos, o sea, acá está positivo, ¿no? Para el bus de C, esa tensión está positivo, pero el diodo sigue su camino. Sí, entonces, aquí voy a tener en ciertos periodos pulsos de corriente positiva, pulsos de corriente negativa. Por eso que en cada fase voy a generar una onda de corriente, mejor dicho, el identificador me va a jalar de la red una onda de corriente más o menos de esta forma, que es, bueno, básicamente se le conoce como, en inglés es el término double hump, que es como que la onda de doble joroba. Esta es la típica forma de onda de la corriente de entrada con un variador de frecuencia. Un poquito les voy a comentar de esta parte porque nos va a servir para entender luego una de las estrategias de mitigación, eh, que es la segunda parte, o mejor dicho, la tercera parte del principio del funcionamiento del funcionamiento del variador de frecuencia, que es el inversor. El inversor es justamente lo que va a hacer es convertir la DC, tensión DC que yo he almacenado en el condensador, en el circuito intermedio, otra vez volverla a una tensión alterna controlable. Y esto se va a lograr usando estos dispositivos, con IGBTs, que son transistores. Alguien me dice, ¿en qué, mm, o qué modos de funcionamiento, modos de operación tienen los transistores? A ver si se acuerdan. Participan. Pueden hablar también. Activo, saturado y corte. Exacto. La región activa, bueno, nos sirve para amplificar, ¿no? Donde vemos los op-amps y diferentes arreglos de circuitos con transistores para amplificar tensiones, modificar. Pero en este caso los IGBTs que usamos aquí los hacemos trabajar como switches, o sea, en los modos de corte y saturación. Entonces se vuelven básicamente switches controlados, donde yo acá por el gate voy a eh, suministrarle una señal que le va a decir cómo en qué momento abrir y cerrar. Esta forma o mejor dicho, la modulación que se le da a estos IGBTs es la modulación PWM, ¿no? Que por sus siglas en inglés se traduce como modulación por ancho de pulso. Y lo que básicamente va a hacer es, bueno, el circuito lo que hace es generar una onda triangular y la va comparando con la tensión alterna que yo le estoy pidiendo. Digamos que yo quiero esta tensión que puede ser de 40 Hz, no quiero los 60. Le genero con una frecuencia la frecuencia que lleva esta portadora se le llama esta portadora, carrier. Aquí está la onda portadora. Y cuando la onda sinusoidal es mayor, tengo un pulso positivo. Cuando es menor, negativo. Mayor positivo, cuando es menor, negativo. Entonces tengo una onda cuadrada de ancho variable, que justamente la relación, el duty cycle, te doy el negativo en promedio, me da el valor, el DC de este periodo, me da justamente el valor que yo le estoy indicando que espero recibir por de la onda. Entonces, si se dan cuenta, básicamente, cuando estoy en el punto más alto de tensión alterna, básicamente tengo pura tensión positiva y muy poca tensión negativa. Así que el promedio está bastante alto. Cuando tengo una tensión en el punto más bajo, tengo el mayor tiempo en negativo y el más mínimo en positivo. Es así, justamente aquí voy controlando cuando se cierran, cuando se abren y voy generando estas variables. Un poquito, bueno, esto que les comentaba, porque esto
generar otro tipo de efectos, no necesariamente con los armónicos, pero nos va a servir para luego. Les voy a comentar. No sé si tienen alguna duda, quieren hacer un comentario, ¿no? Pueden hacerlo, no hay problema. ¿Alguna inquietud? ¿Qué transistores dijiste que se usaban para la parte del inversor? Son IGBTs, que se traducen como transistores, transistores bipolares de puerta aislada. Básicamente, bueno, son transistores muy parecidos a los BJT, eh, pero vamos a ver si ven eso. Por aquí, este simbolito me indica que hay un aislamiento entre el gate y el colector y el emisor, justamente para separar, digamos, mis fases de potencia y de control. Son IGBTs, que son los tres en los variadores. Gracias. Bueno, vamos otra vez, regresamos con los armónicos, y aquí vamos a entender, bueno, el orden armónico, el orden de los armónicos. Entonces, como le decía, los armónicos son ondas sinusoidales con frecuencias múltiples de la fundamental. Como les decía, si tengo 60, tengo armónicos de 120, 180, 40 y así, ¿no? Entonces, eh, el armónico, digamos, armónico de orden 2 es un armónico de la frecuencia del doble de la fundamental. En este caso, un armónico de orden 2 en una red eléctrica en Perú sería un armónico de 120. Un armónico de orden 5 sería un armónico de 300. Es como voy a ir determinando, separando, digamos, eh, cada, cada armónico presente en la distorsión que vamos a analizar luego. Típicamente los armónicos generados por los variadores dependen del número de diodos o pulsos. Vamos a ver luego. Pulsos, bueno, acá les comento. Aquí están. En este rectificador es un rectificador de 6 diodos. Y aquí vemos que en una onda completa yo tengo 6 pulsos. Por eso sería un variador o rectificador de 6 pulsos. Que es lo más estándar. ¿Ok? Entonces, en un variador de 6 pulsos, típicamente las frecuencias o los armónicos más presentes generados por este variador suelen cumplir esta fórmula. El nombre de Dios por n más menos 1, donde, bueno, el n va del 1 hasta el infinito. En este caso, si tengo un variador de 6 pulsos, vemos que los armónicos más frecuentes, que más problemas me van a causar, van a ser, digamos, empiezo con el n1, 6 por 1, 6, más menos 1, 5 y 7. Tengo el 5 y el 7. Después que tengo el 11 y el 13. Después tengo el 17 y el 10. Más o menos así es cómo se van, determinando los armónicos que van a mostrarse en la distorsión. Aquí están. Por ejemplo, aquí tengo en rojo mi onda fundamental de 60 Hz, digamos en este caso, de una frecuencia F1 fundamental. Aquí tengo de negro mi armónico de orden 3 y aquí tengo un armónico de orden 5. ¿Qué pasa cuando noto yo todo esto? Me va a generar en esta onda distorsionada. Justamente lo que les decía, lo que les comentaba, les había mostrado antes, la típica onda generada o extraída, mejor dicho, la típica onda de corriente extraída por el rectificador de 6 pulsos de un bloqueador, que es la forma de onda de la doble joroba. Entonces, básicamente es así como los armónicos van influyendo en la distorsión de la corriente. Entonces, vamos un poco al análisis de estos armónicos. Bueno, como decía, ¿no? El análisis de Fourier nos dice que cualquier señal periódica, en este caso, ¿no? Nuestro suministro de red, esta onda puede estar distorsionada, pero no deja de ser periódica. Entonces nos dice, cualquier señal periódica, independientemente de su forma, como esto que es tremenda distorsión, puede representarse como una suma de ondas sinusoidales, ¿no? De lo que
nuestro principal, lo que más queremos rescatar o lo que nos importó, de hecho, lo que determina en realidad la frecuencia y el periodo de esta de onda, aún así distorsionada, es la fundamental. En este caso, digamos, en Hertz. Digamos, un gráfico o diagrama en el dominio de frecuencia nos permite ver las amplitudes de cada uno de los órdenes armónicos que componen la onda de forma actual. Y la señal se transfiere, bueno, aquí usamos lo que conocemos como la transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier nos permite analizar las ondas, las funciones en el dominio de la frecuencia. En parte, un poquito llevar al caso ideal, donde tenemos solamente... ah, se me escucha, pero creo que mi internet está un poco inestable. Ok. Bueno, les decía, eh, la serie Fourier nos dice, bueno, de que el, la onda periódica se puede componer en suma de ondas sinusoidales de periodos o de frecuencias enteras, ¿no? Pero mediante una transformada de Fourier nos sirve para analizar eh, ya no armónicos enteros, sino una función de armónicos. En este caso es, la transformada de Fourier nos va a llevar a pulsos armónicos, donde aquí podemos ver que si transformamos esta onda analizada en el dominio del tiempo, esta onda distorsionada, nos va a generar este análisis en el dominio de la frecuencia, donde podemos ver lo principal y nuestra fundamental. Aquí está. Tenemos la magnitud de los armónicos presentes en esta onda distorsionada. Nuestra onda fundamental, nuestro tercer armónico. El tercer armónico en realidad casi siempre está presente. Eh, el quinto armónico, el séptimo armónico, el noveno y así. Por ahí se preguntarán por qué tenemos armónicos impares y no pares. ¿Alguien tiene una idea por qué puede pasar eso? Por ejemplo, aquí este es el onda fundamental, con el tercer armónico ya se ve así, y con el quinto se ve así. Pero no estamos sumando ni segundo, ni cuarto, ni sexto armónico. Ya. Lo que pasa con los armónicos pares es que se van a cancelar entre sí. Los armónicos pares van a en cierto punto culminar al mismo tiempo con la misma paridad que la onda fundamental y entre sí. Así que digamos el cuarto más octavo más sexto, octavo de alguna forma se van a ir equiparando al único dos y se van a ir cancelando. Eso no pasa con los impares, no parecieran estar de acuerdo entre sí. Los únicos pares se cancelan. También se puede hacer un análisis vectorial, pero en resumen los armónicos pares se cancelan y son los impares los que nos generan problemas. Entonces, bueno, nuestro análisis, aquí está, bueno, aquí es el elemento productor de par, el motor, digamos, aquí está la onda de tensión y aquí tenemos nuestra onda fundamental, que se haga. Y aquí están nuestros armónicos. Solamente el armónico, mejor dicho, que he restado la onda, la corriente resultante y le he quitado la fundamental y aquí tengo, bueno, mi quinto armónico, mi séptimo, mi décimo primero y al final me genera esta onda de doble joroba, ¿no? Yo lo llevo al análisis en el dominio de la frecuencia. Mediante la transformada de Fourier tengo estos puntos que me van determinando la magnitud de cada orden de armónicos. En caso que tengo mi fundamental, nuevamente, perdí el puntero. Quinto, el séptimo. Cada vez se va haciendo, va disminuyendo la magnitud de los armónicos presentes en la red. Y vamos a ver luego hasta qué punto nos interesan los efectos de los armónicos. Porque en realidad la presión armónica tiende al infinito, pero cuando vayamos a ver los estándares vamos a ver exactamente hasta qué punto tenemos que darle ojo. Ok. Aquí está un análisis, bueno, esto es una manera de osciloscopio.
donde tenemos una corriente fundamental de 38 amperios y una distorsión armónica, un PHDI de 103%. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Que básicamente nos va a resumir qué tan distorsionada está nuestra red, o nuestra corriente, ¿no? Nuestra corriente eléctrica, o voltaje también, que al final la corriente termina afectando el voltaje. Y bueno, aquí el armónico individual de cada orden. Aquí vamos. ¿Cómo me llaman los armónicos? Esto acá seguro algunos lo han visto, algunos no. El THD, que es las siglas en inglés para distorsión armónica total, que básicamente es un indicador del porcentaje de armónicos presentes en una onda respecto al total, a la onda total. Perdón, a la fundamental. Em, bueno, que le he puesto Q2 es Q1. También existe el concepto de lo que es el TDD, que es respecto a la corriente total demandada, pero vamos a utilizar esto no. El PHD básicamente, bueno, es la raíz de la sumatoria de los cuadrados de la relación de cada armónico respecto a la fundamental por ciento. Por ejemplo, aquí tenemos este caso. El análisis en frecuencia de un variador Danfoss de 560 kilowatts con un choque, una inductancia incorporada, que vamos a ver luego cómo nos ayuda. Y tenemos fundamentales 916 amperios. Mi quinto armónico presente 265 amperios. Mi séptimo 82, el décimo primero 61, el décimo tercero 36, el décimo séptimo 25 y el décimo noveno 19.6. Yo uso mi formulita acá, que este básicamente me da el indicador que tener la raíz de cada uno respecto a la fundamental. 265 entre 916 al cuadrado, más 82 entre 916 al cuadrado y es. Cuando yo resuelvo esto, voy a tener que tengo acá una distorsión armónica total de 31.44. ¿Cuál es la distorsión armónica típica generada por un variador de frecuencia? Depende. Va a variar mucho, ¿no? Del modelo, por ahí. Pero en resumen, los variadores más básicos van a tener armónicos por encima del 100%, como en este caso, que está totalmente distorsionados. Por ahí algunos variadores estándar que ya que son la mayoría de las frecuencias en la industria, que tienen un tipo de mitigación integrada, que es el choque de la inductancia incorporada, nos va a ayudar a mitigar armónicos justamente en este rango, estar en los 30, 35, 40%. Ese es el rango de armónicos producido por un variador, el más común del mercado y de la industria. Okay. Y bueno, por aquí algunas, las herramientas que se usan en la industria justamente para analizar el dominio de la frecuencia. Entonces aquí se usan ya lo que son osciloscopios industriales, analizadores de redes, analizadores de espectro, ¿no? Que básicamente aquí nos van a dar análisis como el de acá, nos van a generar estos gráficos. Entonces, estos instrumentos, estos gráficos, se suelen llevar a cabo cuando eh, se analiza, digamos, en una industria, en una planta, lo que es la calidad de energía. La calidad de energía está muy ligada a lo que es eh, la presencia de armónicos en la red. Entonces también se les conoce como calidad de energía. Analizadores de calidad de energía, ¿no? Que van a permitir eh, medir la presencia de perturbaciones en eso, particularmente armónicos en la red eléctrica. Bueno, ya entendimos más o menos qué son los armónicos, por ahí estamos bien, cómo se generan, quiénes son los culpables, los dispositivos no lineales, las cargas no lineales, pero ¿por qué son un problema? ¿No? O sea, ya está bien, la onda se distorsiona, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente ahí? ¿Qué de malo tiene? No, que está más fea.
¿Qué efectos puede tener? Bueno, como vimos, los variadores, los dispositivos, las cargas no lineales generan la distorsión armónica de corriente. Ahora, la corriente pasa, tema que viene aguas arriba, digamos, antes del variador en el suministro, donde no están estos dispositivos no lineales y se mantiene una linealidad. Así que, por tanto, en mayor o menor medida, mucho menor medida que con cargas no lineales, pero la corriente distorsionada me va a generar también una tensión distorsionada. Y ahí viene el problema también. Hay dos problemas, por eso que dice. El efecto negativo de los armónicos es doble. Las corrientes armónicas generan un problema, la tensión distorsionada también genera otro problema. Aquí, por ejemplo, las corrientes armónicas contribuyen a las pérdidas en el sistema. ¿Por qué? Porque son corrientes que yo no deseo. Son corrientes parásitas, ¿no? Como en el caso de uno dice, quienes han estudiado ya los transformadores. Son corrientes que están ahí de metiche, ¿no? No están ensuciando la red. Y, o sea, ensuciando en el sentido de que no tengo una onda limpia, pero también es no deseado, no es una corriente que yo esperaba tener, y al final está consumiendo también. Corriente, al final la corriente igual termina generando pérdidas en forma de calor. Vamos a ver luego qué más efectos hay. Y la tensión, bueno, la tensión al final, si yo acá si la corriente distorsiona la tensión, todo dispositivo que yo conecte a esta tensión de red distorsionada va a jalar una corriente distorsionada. Entonces, como consecuencia, voy a tener corriente distorsionada en dispositivos que no las provocan. Y vamos a ver qué puede pasar. Bueno, por aquí un resumen, ¿no? Los problemas principales causados por la distorsión de tensión, el, el aumento de las pérdidas y calentamiento de las cargas lineales y no lineales. ¿Por qué? Porque todas esas cargas van a estar conectadas a una fuente de alimentación distorsionada, una red sucia, un suministro sucio. Entonces, por ejemplo, aquí en el alumbrado empieza a parpadear, es instable. Pero claro, o sea, mi onda ya no es mi onda de corriente, está eh, distorsionada con ruido, ¿no? Es un ruido. Fin y al cabo. Los disyuntores, los interruptores, los breakers se pueden empezar a disparar por, digamos, aquí corriente, mayor pulso de tensión, perdón. Interferencias en las comunicaciones también. Eh, de hecho, aquí que está presente Cristian sabe, bueno, que eh, los, los armónicos terminan dañando mucho, por ejemplo, en las embarcaciones. Las embarcaciones tienen un generador y al generador le están conectados todas las cargas, incluidos los variadores. Entonces los variadores distorsionan la red, la corriente, distorsionan la tensión y esa corriente distorsionada termina yendo a la sala del capitán, donde está los controles, los radios, las comunicaciones y todo eso se malogra. Por eso es un problema. Y por eso es que hay tecnología que hace algo al respecto. No, bueno, eso también aumenta las corrientes tácitas, como les decía, en los motores, también que los motores sufren mucho de esto. Modulaciones de par, la resonancia también es un problema. Seguro ya conocen de resonancia, ¿no? Del problema de resonancia es cuando tengo frecuencias que se equiparan a la carga, a la frecuencia natural de la carga. Eso empieza a resonar y el ruido se dispara. La corriente de la tensión se dispara. Eso también es pérdida, eso también termina generando daños en los equipos. Lecturas erróneas en los contadores, obviamente, es una onda sucia la que se genera. Un funcionamiento impredecible de los equipos. Naturalmente tengo una corriente que va subiendo, bajando, que voy a esperar que llegue al punto más alto de la sinusoide y se cae en una prueba. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la distorsión de corriente? Bueno, primero es el aumento del costo. O sea, como le decía, tengo la fundamental más los armónicos de corriente, que son armónicos, son corrientes que no deseo, pero al final están consumiendo energía, entonces tengo más costos. El transformador se sobrecarga, obviamente, porque bueno, están las pérdidas por histéresis, las cargas parásitas en los devanados, tengo corrientes que no deberían estar ahí, y al final, como la corriente
la extrae el rectificador, el variador de la entrada, esto pasa por el transformador y ahí se generan esas pérdidas. Vamos en la misma línea igual, los disparos en los inductores, en los breakers, terminan disminuyendo el tiempo de vida útil de los equipos presentes en una planta, una fábrica. Los cables se sobrecalientan también, ¿no? Por el efecto de corriente adicional no deseada. Básicamente son los armónicos. Por ejemplo, aquí una pequeña comparación de lo que es un, un análisis en calor de un motor con una onda limpia y con una onda distorsionada. No sé si se dan cuenta, el motor empieza a calentar más y así muchas cargas terminan viéndose afectadas. Y al final eso termina dañando el aislamiento, el devanado, lo que se concluye, bueno, concluye en una reducción del tiempo de vida útil de los equipos conectados. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones eh, que nos da la industria, que nos dan los organismos que se encargan de determinar estos estándares? Como por ejemplo la IEEE y por ahí también la norma IEC, que es europea. Entonces, por aquí un resumen, lo que recomienda esta normativa, estos estándares, es que la distorsión armónica de tensión de voltaje esté alrededor del 5% en el punto de acoplamiento común. Vamos a ver luego qué es. En el lado de aguas arriba del cliente, la toma del cliente. Y también, bueno, que se requiere de que la distorsión de tensión sea baja para suministrar una energía de calidad. No terminar afectando a otras cargas, a otras instalaciones que estén conectadas a esa misma red de alimentación. Entonces aquí hablamos de IEEE 519, en este caso la versión 2014, y el punto de acoplamiento común. ¿Qué es el punto de acoplamiento común? Bueno, aquí dice, el punto de red eléctrica más cercano al usuario en que el propietario de la red podría ofrecer servicio a otro usuario. Entonces, la finalidad de la norma IEEE 519, que en particular aquí en Perú no es como tal estrictamente obligatorio, no hay una normativa por parte del Gobierno Nacional de Electricidad y que se deba cumplir esto, pero se usa para mantener cierta calidad de energía y ciertos estándares. Pero la finalidad del IEEE 519 es que se garantice que las cargas que uno tenga, la distorsión que uno genere, no termine afectando o generando efectos negativos en el suministro hacia otros usuarios, no perjudicar a los demás, básicamente. Entonces, bueno, el punto de acoplamiento común suele ser el bus de baja tensión, el punto de baja tensión de todas las cargas de las cuales se suministra, digamos, en este caso 220 voltios monofásico en el caso de las instalaciones domiciliarias. También puede ser en algunos casos en algunas industrias, dependiendo del país también, de la normativa y la exigencia, en el lado de alta tensión, media tensión del transformador. Ahora, ¿qué es lo que se suele usar aquí en Perú? En realidad se suele medir en el lado de baja tensión. En el lado secundario, el transformador de media a baja. Bueno, aquí la norma nos indica, ¿no? Para tensiones mayores a 1000 voltios, que esto es baja tensión, se recomienda, bueno, armónicos totales de 8%. Y en el lado de media, de aguas arriba, en el lado primario del transformador, se recomienda armónicos alrededor del 5%. Y lo que se aplica aquí en Perú, esto de aquí. Entonces, los usuarios, generalmente esto más fuerte y más requerido, más insistencia, y por ahí la industria en la que más se exige esto por ahí suele ser en minería. En minería muchos requerimientos de esto van a exigir que se cumpla la norma IEEE 519 o la norma IEC, que es la N6100-3. Y básicamente el fin es el mismo, ¿no? Disminuir los niveles de... Lo que se usa aquí en Perú típicamente es
garantizar armónicos menores al 5% en este lado. Pero para efectos prácticos, los usuarios suelen hacer la medición y el análisis de energía en ambos lados, ¿no? Entonces, al final esto es lo que se quiere lograr mediante esa norma. Más que todo en la industria se suele usar, como les digo, por un tema de más que no afectar a otros usuarios, porque estas industrias de minería no, no van a compartir mayor suministro cercano, en algunos casos sí. Eh, y es por eso que también se analiza en el lado de media o alta tensión, pero principalmente en baja por sus propios intereses en realidad, para no dañar sus propios equipos. Como por ejemplo les comentaba, ¿no? El caso de las embarcaciones, en los que son variadores, no van a hacer, los armónicos no van a causar daño a otros usuarios. Solamente hay un generador que suministra toda la embarcación. Ahí el fin es no dañar sus propios equipos. Y para eso se sigue la recomendación. O sea, mm, estándar puedo seguir, ¿qué estándar existe? Ley triple 519 y también, bueno, EN 61000, que nos dice 5%. Entonces, ok, si estamos debajo del 5%, así lo dice ley triple, así lo dice IS, vamos a estar bien. Y eso es lo que se suele exigir cuando se exige una red baja en armónicos. Entonces vamos a lo que es la mitigación de armónicos. Y empezamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que quieran ahí compartir? Bien, bien, voy a asumir que está todo claro. Si no, igual al final ahí les voy a preguntar para que participen también directamente. Les voy a hacer preguntas. Ok. Bueno, la primera forma, la forma más básica, digamos, de mitigar armónicos es usando inductancias, que básicamente no es una bobina. Reactancias, también se le conoce como reactancia, como choque, que puede ser instalada o puede estar presente tanto en el lado alterna o de continua del variador o del amplificador específicamente. Entonces, bueno, las inductancias AC y DC tienen un rendimiento armónico similar, eso es cierto. Hay desventajas y ventajas que vamos a ver. Las inductancias AC, bueno, tienen mayores pérdidas en función de la frecuencia y en consecuencia una caída de tensión. Sí, pero también, como las inductancias AC, aquí están, son las inductancias DC, están entre el rectificador y el condensador. Esto es lo más común ahora, es lo más estándar en variadores. Por ahí en algunos modelos no es tan común ya, pero esto que también tecnología todavía existe, que son las reactancias AC, que aquí tengo una inductancia antes del rectificador. Como consecuencia, esa inductancia va a filtrar va a filtrar tensión, va a filtrar no solo nos va a ayudar con la mitigación de armónicos, sino que también va a filtrar algunos picos de tensión, nos va a filtrar algunas frecuencias altas y de alguna manera también va a proteger contra esos sobrepicos al variador y al rectificador específicamente. Entonces, ahí tiene esa ventaja la inductancia, que por ahí puede ser más grande, sí también. Bueno, los variatorios con inductancia DC contaminan más si la red está limpia. Eso también es cierto, aunque no suele pasar mucho, pero sí, las instancias DC nos pueden generar, en general, los armónicos en ambos casos, aquí vamos a ver un análisis en tiempo, donde aquí tenemos, bueno, el THD muy similar. En el caso de una reactancia en el lado de DC, tengo armónicos, un THD del 42,5% y en la reactancia C, 43,84%. Puede variar mucho de acuerdo a modelos, pero más menos 5 más menos 5 en realidad eso suele ser lo máximo. Un poco más de eso no he visto. Pues puede bajar hasta 35, 33, 32. Puede bajar incluso. Y esto es, digamos, cómo sería la red sin ninguna reactancia. Como les digo, esto es o esta es la tecnología que aún se usa en variadores, digamos, de gama muy básica, ¿no? Pero al final yo ponerle acá una reactancia no bobina aumenta el costo del equipo.
variador mucho más barato, para aplicaciones mucho más básicas, tal vez corrientes pequeñas, donde el efecto de esa distorsión no va a impactar tanto. Y por eso se puede optar por esta solución, ¿no? Que es un variador, digamos, un- ninguna eh, tecnología de mitigación integrada. Yo voy a tener esta típica onda, ¿no? La onda de doble joroba, con armónicos arriba del 100%, en este caso casi el 100%. Luego tenemos, bueno, lo que son los filtros pasivos. Los filtros pasivos son básicamente arreglos de inductancias y condensadores, ¿no? Que básicamente lo que nos va a filtrar uno es, bueno, va a filtrar, digamos, haciendo una analogía con un filtro pasa-baja. Justamente lo que nosotros queremos eliminar son las altas frecuencias, las frecuencias que están arriba de la fundamental. Entonces también eso también se lo conoce como, bueno, filtros trapper, que básicamente lo que van a hacer es retener aquí las corrientes armónicas y por ahí que se van a ir disipando también en este circuito. Creo que también los filtros pasivos eh, suelen calentarse bastante, ¿ok? Porque de alguna forma van a terminar ellos mismos eh, pagando los platos rotos, ¿no? Por así decirlo, ellos van a cargar con los armónicos, van a sufrir las consecuencias de que, bueno, mejor ellos que, los, que las cargas que queremos proteger. Por aquí algunas de las ventajas, ¿no? Es una tecnología sencilla, estable en el sentido de que, bueno, no hay mayor modificación. Suelen ser modelos estándar, no hay mayor programación. Como dice, bueno, para empezar, esta tecnología acá también es una tecnología pasiva. Y básicamente los dispositivos pasivos no requieren inyección de energía, ¿no? Entonces, bueno, una construcción robusta, larga vida útil, cierto. Pérdidas bajas, también es cierto. Básicamente la gran mayoría las va a filtrar. Tiene un bajo costo de propiedad, nada más con bajo costo de propiedad, el costo por mantenerlas funcionando, ¿no? O sea, no es un equipo al que le tiene que hacer un mantenimiento, pedir una revisión, porque como le digo, básicamente es un arreglo de inductancias y condensadores. No hay, no hay mucho que ver ahí respecto a las componentes, cómo es por dentro el equipo. Nos mitigan los armónicos de alto orden, justamente los que lo comentaba, no va a filtrar va a eliminar, no va a dejar pasar las frecuencias altas. Y lo negativo, bueno, acá cuando dice gran esfuerzo de adaptación, es que no trabaja tan bien con cargas que van cambiando. Por cargas entendamos el consumo de corriente. Si yo tengo que la corriente baja mucho, sube mucho, eh, va a afectar al rendimiento del filtro, porque el filtro justamente está diseñado para el trabajo a plena carga, ¿no? O sea, este filtro que se diseña, ustedes seguro también cuando han estudiado, cuando han diseñado filtros, hacen su frecuencia de corte y todo esto. Igual, cuando se diseñan estos filtros pasivos, se diseñan asumiendo el 100% de carga. Si yo tengo 500 amperios el motor, el variador, o eso se diseñó para 500 amperios, se asume que se van a consumir siempre los 500 amperios. Si baja la carga, el diseño para el que yo lo he construido ya pierde un poco su sentido y los armónicos empiezan un poquito a levantar. Puede un poco pasar eso. No es la solución más compacta y ligera, es cierto, suele ser un tamaño, digamos, de una mesa de noche, una impresora, de dos impresoras, tres impresoras, suele ser un equipo grande en corrientes medianas, sin corrientes grandes básicamente es un refrigerador. Así que tiene esta desventaja. Los armónicos que producen, bueno, en este caso estos son dos modelos de Danfoss, que es la empresa para la que represento. Bueno, en estos dos modelos tenemos filtros pasivos que nos emitían armónicas hasta debajo del 10% y modelos que nos emitían debajo del 5%, ¿no? ¿Tiene su desventaja? Sí, como lo digo. Principalmente las cargas variables. No es un filtro que se vaya a adaptar. Está diseñado para trabajar al 100% de carga. Si está por debajo de eso, típicamente por debajo del 20% ya empieza a sentirse la desventaja. Empieza a perder un poco su función. Se empieza a perder. Luego tenemos
Los variadores con rectificadores multipulsos. ¿Recuerdan que les comenté al inicio? Lo más estándar. eh, ¿Quién me dice cuántos pulsos tiene un variador un rectificador estándar? A ver si recuerdan. Ahí están escribiendo. 6 pulsos, exacto. Es la configuración estándar. Así es. ¿Qué es lo que hacemos en los variadores multipulsos? Usamos el doble, el triple o un resumen más diodos, más rectificadores, doblamos, triplicamos el circuito rectificador y bueno, para eso se requiere lo que se llama el transformador desfasador. Vamos a ver luego cómo. Pero esto acá termina siendo ciertamente una desventaja también de esta tecnología, requerir ese transformador desfasador. Típicamente se llama en inglés el Phase Shift Transformer, pero nos va a ayudar también en la mitigación de armónicos. Vamos a ver cómo. Como se dan cuenta, bueno, aquí también la forma de onda de corriente típica de un variador, de un rectificador de 12 pulsos, ya está mucho más cercana a una sinusoidal pura. ¿Se dan cuenta? Y de hecho, si ven un poquito más a detalle, esta parte superior es muy similar a la forma de onda del variador de 6 pulsos. Vamos a ver luego por qué. Igual, en un rectificador de 18 pulsos, incluso se limpia mucho más la onda de corriente. Entonces, en caso de un variador de 12 pulsos, tengo una corriente aquí, en este caso de 17%, y un rectificador de 18 pulsos, 9%. Entre paréntesis 11% es lo típico, ¿no? La presencia de armónicos, el THD típico en un variador de 12 pulsos, generado por un variador de 12 pulsos, suele estar entre el 10, el 15%, el 12%. Con un variador de 12 pulsos ya estamos entre el 5, el 9, 5 y 8% en realidad. Lo más común en variadores de 18 pulsos. Hay una mano levantada. A ver, te escuchamos. Una pregunta es, Dime. justo perdí, ¿por qué se le dice variador? Disculpe. Ah, ok, no hay problema. Ya, como les comentaba, el variador que es el principal culpable de estos fenómenos de los armónicos se le llama variador de frecuencia, porque lo que hace es tomar la señal alterna de 60 Hz, que es lo típico aquí en Perú, que es la frecuencia del suministro de la red eléctrica, convertirla en DC y me genera una onda alterna controlable. Mediante el PWM yo puedo eh, controlar la frecuencia de la onda alterna de salida. Puedo tener 30, 40, 50, 60. Y es como cambiando la frecuencia, yo también puedo controlar la velocidad de los motores. Claro, si yo quiero controlar la velocidad de los motores, la velocidad del motor de qué depende, ¿no? Depende de la frecuencia, el número de polos. El número de polos no lo puedo cambiar, ¿no? Es parte de la construcción mecánica. Tengo que cambiar la frecuencia. Pero la frecuencia de la red ya me da la red, me da 60 Hz. Entonces tengo que hacerle ahí una conversión. No varía de frecuencia, ¿no? Va a permitirme controlar la frecuencia, generar una frecuencia variable, controlable, en lugar de la frecuencia de 60 Hz, que es el suministro de red eléctrica. Entonces el variador incluye tanto el inversor como el Exacto, rectificador. exacto. El variador es el rectificador, sí, de tres partes, ¿no? El rectificador, con el circuito intermedio, que es el bus DC, el condensador, y el inversor. Todo eso es el variador de frecuencia. Comprendo. Gracias. Excelente, gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Mm, bueno, estamos hablando aquí de los variadores, de los rectificadores multipulsos. Y básicamente acá, como les decía, lo que se van a hacer es duplicar, triplicar los rectificadores y la manera en la que se reducen los armónicos es que como se tienen dicho, ondas rectificadas en desfase, estos desfases van a hacer que se terminen anulando entre sí. Más o menos, la analogía con la anulación de los armónicos pares en varios veces. Ya, la forma en la que se anulan los armónicos pares en
variador rectificador de 6 pulsos, es la que se busca también en los variadores rectificadores multipulsos. Generan un desfase y se hacen como que coincidir para que se anulen entre sí. Entonces, de hecho, acá también se puede visualizar, ¿no? La distorsión armónica se reduce dividiendo la carga y desfasando. Entonces aquí tengo un transformador desfasor. Bueno, ya, un transformador desfasador. Y aquí están mis dos grupos de rectificadores. Entonces tengo esta onda que está un poco más limpia. Y estos son los armónicos que voy a encontrar presentes. Estos de aquí se cancelan entre sí. Entonces también puedo entender por qué hay menos armónicos presentes por la fórmula que más o menos comentamos al inicio. Que los armónicos presentes generados, mejor dicho, por un variador de frecuencia suelen cumplir la fórmula eh, número de pulsos por n más menos 1. Entonces, si ya no tengo 6 pulsos, tengo 12 pulsos, o 12 y empiezo con 1, por 1 más menos 1. Ya tengo el 11 y el 13. El quinto y el séptimo han desaparecido. Entonces, así es que. Y el 18 pulsos aún más, ¿no? De hecho, ya no tengo los de menor orden. Entonces, así voy disminuyendo, anulando los armónicos de menor orden, el tercero, el quinto. El tercero en realidad es el más presente, la verdad. A partir del quinto es donde empiezo a eliminar los armónicos. Entonces aquí de hecho hay un diagrama vectorial, ¿no? De los armónicos. Aquí tengo un variador de 6 pulsos, los armónicos que se van generando de acuerdo a las fases. Y cuando le pongo un desfase de 30 grados, que es el variador de 12 pulsos, acá, y lo sumo con la onda no desfasada, se terminan anulando. Digamos, este quinto, se dan cuenta, va en sentido contrario que este quinto. Se anula. El séptimo, que va en este ángulo de fase, se anula con este séptimo, este otro ángulo. Así es como termino yo el doble acá. La corriente se divide y luego se suma, ¿no? Al final tengo la corriente total, la fundamental. Tengo mi onda pura y aquí tengo mi armónico 11, el 13. El 11 y el 13 por ahí como que se van a aumentar, pero también es cierto que los armónicos de más alto orden tienen menos efecto en la distorsión, de menor magnitud. Así que mejor, ok. Mejor tengo armónicos de orden 11 y 13 que armónicos de orden 5 y 7. Por eso es que terminan forma en la que los rectificadores multipulsos mitigan los armónicos generados por los variadores. Luego ya pasamos, bueno, a las tecnologías de mitigación con dispositivos activos. Los dispositivos activos, los filtros activos, por ejemplo, en general los dispositivos activos requieren inyección de energía, a diferencia de los pasivos. Entonces, el filtro activo, la manera en la que va a funcionar es, perdón, me salté esto. Perdón, las ventajas y desventajas de los rectificadores y variadores múltiples. Bueno, los positivos son las bajas pérdidas, y los armónicos de hecho se anulan entre sí, no tengo armónicos de alto orden, pero sí, lo que les mencionaba, la desventaja es esto, ¿no? Y es una gran desventaja, de hecho, es por eso que esta tecnología como que está quedando en desfase, está quedando, eh, quedando obsoleta, de hecho, por las nuevas que les voy a mostrar luego. Pero es una desventaja el costo de instalación, el esfuerzo de mantenimiento de un transformador desfasador, que de hecho también es bastante grande y calienta. Bueno, es conveniente, justamente se paga con grandes cargas cuando la merita, ¿no? Pero si no, si agrega un costo que va a aumentar el tal de la solución. Vamos con los filtros activos. Los filtros activos básicamente van a funcionar de esta forma, como un audífono cancelador de ruido. ¿Qué es lo que hace un audífono cancelador de ruido? ¿Quién me dice? Pueden hablar. Habría que preguntarse, ¿no? Un nombre. Ya. A ver, los audífonos canceladores de ruido básicamente lo que van a hacer es inyectar un ruido en el sentido contrario al presente en el ambiente.
lo va a anular. Exactamente lo que hace un filtro activo. Un filtro activo detecta la corriente armónica presente en la red, inyecta una en el sentido contrario. Entonces, ¿de cómo se pone el circuito? Eso es un filtro activo. De hecho, un filtro activo está basado en IGBTs. Y por eso que ya les estaba explicando hace rato qué es lo que viene después del variador, ¿no? Esos IGBTs también se usan acá en los filtros activos. En la última solución que también les voy a contar. ¿Por qué? Porque al final acá yo voy a generar una... Aquí voy a generar una corriente distorsionada a propósito, en el sentido contrario, para cancelar la presente en la red. Entonces tengo que generar una onda periódica, distorsionada, pero periódica, a través de estos de este circuito conmutador modulable. Entonces lo que voy a hacer acá es, con esos transformadores de corrientes, y esto cerrado, detecto la corriente presente en la red. De acuerdo a eso, va a inyectar una corriente en el sentido interactivo de corriente armónica y va a detectar la corriente armónica, y esta es la corriente que ingresa a una armónica en el sentido. Esta es la corriente de la carga, este es el análisis en frecuencia de los armónicos en la carga, y aquí inyecta exactamente, salvo la fundamental, obviamente, la fundamental sí la quiero mantener, eh, inyecta justamente corriente armónica en el sentido contrario, y lo que busca es cancelarla. Dejo con esto ya va a tener armónicos muy, muy, muy bajos, ya casi nulo. Entonces aquí está una de las ventajas, ¿no? El filtro activo me garantiza un buen rendimiento en cuanto a la presencia de buen rendimiento en cuanto a armónicos, ¿no? A creación de armónicos, mejor dicho. Escalable en función de las necesidades. ¿Por qué es escalable? Eh, Porque se va a adaptar, porque me va a inyectar armónicos de acuerdo a los que va detectando. Le voy cambiando la carga, si aumento más variadores, aumento más motores, la corriente armónica va a cambiar, él los va a detectar, va a inyectar exactamente lo que necesita, ¿no? Es una solución que se adapta a la carga. Retroactivo en el sentido, bueno, de que es adaptativo, nos va a ayudar con efectos negativos que ya se hayan presentado, que se puedan seguir presentando. Nos ayuda también a compensar el factor de potencia y desequilibrio de fase, que es otro de los problemas típicos de la red. No los hemos analizado muy a detalle ahora, porque nos hemos enfocado en los armónicos. Los puntos negativos, la instalación puede ser algo compleja, sí, porque, bueno, hay que usar transformadores de corriente, como se ve acá, eh, la manera de feedback, luego la inyección, la salida del filtro activo otra vez a la red. Los armónicos de alto orden, sí, también, por la conmutación. Y eso es un poco de lo que les hablaba de los IGBTs. Los IGBTs, eh, ¿se acuerdan que les comenté que generan una onda modulada, un PWM, con una frecuencia portadora? Esa frecuencia portadora suele estar en el orden de los 2, 4, 6, 8, 10 kHz. Entonces, bueno, va a terminar inyectando esos armónicos de muy alto orden a la entrada. Negativo es el costo, sí, es una solución que ya empieza a ser cara. Ya cuento con IGBTs. IGBTs son dispositivos controlables, obviamente más caros que un diodo, que un SSR, que un tiristor, pero que es escalable en función de las necesidades, que por ahí puede compensar. Digamos, si yo tengo muchas cargas, sí me va a valer la pena un filtro activo. Voy a compensar todos los armónicos generados por toda una sala eléctrica, digamos, por toda una línea de variadores, una línea de una faja de botellas en una planta de bebidas. Dar todos los armónicos que producen todos esos variadores. Aumenta el ruido de SM del ruido muy común, que es otro de los efectos que producen los variadores. Y bueno, como resultado, tengo armónicos bueno, un THD que va a seguir una regla adaptativa, eh, se va a adaptar para mitigar armónicos debajo del 5%. De hecho, los filtros activos suelen estar entre el 3 y el 4% armónicos.
Así que es una solución muy, muy eficiente en cuanto al resultado. Eficaz, mejor dicho. Y por último, eh, los variadores de frente activo. Se conocen como, bueno, variadores AFE, por sus siglas en inglés, Active Front-End. Y aquí también va a servir lo que les había comentado sobre el principio y funcionamiento de los variadores. ¿Se acuerdan que les dije? Los variadores tienen dos rectificadores a la entrada, el condensador e IGBTs que se modulan por PWM en la parte del inversor para generar la tensión alterna. Ya. En el caso de los variadores de frente activo, justamente pues se llama así, frente activo es como la entrada, usa dispositivos activos. IGBTs que usaban a la salida, ahora también los uso en la entrada. Entonces, yo modulando estos IGBTs, voy a poder controlar la corriente que me va a generar, que me va a extraer. Así como yo controlo la tensión que tengo a la salida y la corriente que tengo de la salida del motor, voy a poder controlar la corriente que se va a jalar, ¿no? Por parte de la alimentación. Entonces, esto acá también esto me genera una onda de corriente de armónicos, una onda casi frontal, casi pura, ¿no? Entonces, de hecho, de la solución con el más alto rendimiento armónico. De hecho, es de eh, es de la última tecnología o es la tecnología que está más presente, que va cobrando más fuerza hoy en día en la industria. Por ahí también junto con los filtros acústicos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ventaja, bueno, del filtro activo respecto al AFE, ¿no? O sea, el filtro activo, como dice, retroactivo. Digamos que yo ya me compré un montón de variadores que sí producen un montón de armónicos. Y es que me digo, pucha, ya me fregué. Debía haber comprado AFE, que me producen pocos armónicos. No, el filtro activo es retroactivo. Esos errores, esos armónicos que generados por una instalación anterior, yo los puedo mitigar con un filtro activo. Vale, pongo un filtro activo, toda la carga detecta los armónicos y los anula. Claro, un filtro activo ya de plano ya no te genera esos armónicos, ¿no? Entonces, por ahí la ventaja. Otra ventaja que también tiene, bueno, favorece la regeneración de energía frenado. Eh, Aquí, bueno, un poquito les comento lo que es el efecto de la regeneración. La regeneración se produce en algunas cargas cuando el movimiento de la carga del motor en particular quiere ir en el sentido contrario al que se le está indicando. ¿Cuándo pasa esto? Por inercia. Digamos, cuando yo estoy levantando un varidor de un motor que mueve una grúa, digamos, la grúa estoy levantando la grúa, estoy levantando una carga. Esto he visto, por ejemplo, en ladrilleras. Ladrilleras usan unas grúas para levantar, ¿no? Unos grúas que funcionan con variadores. Entonces, eh, yo estoy levantando la carga y la carga siempre por el peso tiende a bajar. Si yo la suelto, empiezo a frenar, me empieza a ganar la carga. ¿Eso qué significa? De que el motor se quiere girar en el sentido contrario al que yo le estoy indicando. Y ahora, si algunos se acuerdan, por ahí no tal vez, pero los motores tienen una construcción tal de que me pueden producir energía mecánica cuando yo les considero energía eléctrica, pero también pueden actuar como generadores, que pueden producir energía eléctrica cuando yo les utilizo energía mecánica. Así que lo que pasa en estos casos, cuando la inercia me va ganando, el motor empieza a girar en el sentido contrario, empieza a generar energía en el sentido contrario. Eso es lo que se llama regeneración. Entonces, esa energía que va en el sentido contrario puede terminar dañando los motores del variador, puede terminar dañando el variador. Ya, eso no pasa con IGBTs, porque los IGBTs son, digamos, algo que se llaman dispositivos electrónicos bidireccionales, que me permiten tanto el paso de la corriente en un sentido como en otro sentido, gracias también a la presencia de los diodos en paralelo. Entonces, ¿qué otra ventaja me representan los variadores AFE? De que permiten aprovechar esa energía. La energía regenerada puede regresar a la red. Yo tengo ahí un ahorro de energía, ¿no? Eso suele ser aprovechable cuando tengo una aplicación que siempre va a regenerar. Una faja vertical inclinada, una grúa, un winch, que es muy parecido a una grúa. Entonces, en estos casos, esa energía la voy a terminar aprovechando y de alguna manera voy a compensar o disminuir mis gastos de energía eléctrica.
Entonces es una gran ventaja también que representan los variables AFE. Pequeño y compacto en comparación a otras soluciones, sobre todo, sí. Un variable estándar, bueno, sí es más grande que un variable estándar, obviamente. Lo negativo, bueno, igual que los filtros activos, terminan produciendo armónicos de alto orden, ¿no? Ruidos de computación porque esto usa PWM, y ahora tenemos PWM en la entrada, no en la salida. Ahora tenemos no solo la salida, sino ahora en la entrada. Así que tener ondas cuadradas. Si voy a tener esto acá, generado a partir de ondas cuadradas. El costo total de propiedad, bueno, el costo de mantenimiento, lo que cuesta mantener a este filtro es más alto, bueno, también porque es una tecnología que ya requiere mantenimiento. eh, Tengo que tener los mismos cuidados que tengo en el inversor, ahora también en esta parte reclutadora activa. Entonces también hay un muy buen costo. Y obviamente, bueno, el ruido modo común, que es algo que no vamos a profundizar mucho ahora, pero seguramente algunos se acuerdan cuando han estudiado circuitos electrónicos. Y bueno, también otra vez, el costo, ¿no? El costo de un variador AFE suele estar 1.6, 1.8 hasta el doble de un variador. Entonces, una solución que muchos usuarios en la industria, en minería, en pesca, en cemento, analizan qué tanto va a convenir, qué tanta compensación hay. Entonces, ahí se analiza lo que se llama retorno de inversión, ¿no? El retorno de inversión básicamente es decir, o el payback time, que es en cuánto tiempo yo recupero con este ahorro de energía, digamos, en cargas regenerativas, con esa energía que me voy ahorrando, en cuánto tiempo yo termino pagando el costo del variador. Entonces, a veces se tiene que hacer ese análisis para justificar la adquisición de un variador de esa tecnología. Que como les digo, es lo último y lo que está cobrando más fuerza en el mercado cada vez más. Como resultado, bueno, estos variadores AFEM nos generan armónicos entre el menores al 5%, ¿no? 3, 4 o 5%. Con esto es muy, muy similar a lo que hace o el rendimiento que me da un filtro activo. Pero que bueno, tiene muchos otros beneficios, ¿no? Comentado. Y aquí un resumen, ¿no? Un resumen de las estrategias de mitigación con las que contamos, las tecnologías con las que contamos hoy en día. Este es un variador básico, por ejemplo, ¿no? Sin choque. Es un variador de entrada sencillo, barato, económico, para aplicaciones sencillas. Mover una carga, variar un poco, una bombita en una casa, básico. No requiere un choque, no va a tener mayor impacto los armónicos de esa poca corriente que se vaya a generar. Y bueno, pues sí, bueno, me genera armónicos alrededor de la 105. Luego tenemos los variadores con reactancias, en este caso de C y AC. No tenemos armónicos debajo del 45%. Típicamente 35, 40, hasta abajo del 35% podemos tener. Luego, bueno, acá tenemos los variadores con filtros activos, que les había comentado, que usan la tecnología muy similar a la cancelación de ruido. Entonces tenemos armónicos entre el 4%, bueno, que dice 4% de manera típicamente menor del 5%, pero sí puede estar debajo del 4 o el 3,5. Eh, Luego los filtros pasivos, donde tenemos soluciones, bueno, eso son lo que les decía, ¿no? Arreglos de inductancias y condensadores. Y de acuerdo al diseño, podemos tener modelos que nos dan armónicos debajo del 5% y y filtros que nos dan armónicos debajo del 10%. Luego aquí tenemos los variadores multipulsos. En realidad, bueno, como ya les había comentado, la tecnología multipulsos está quedando en desfase. Son pocas marcas de variadores en el mercado que cuentan con modelos multipulsos. En Danfoss, de hecho, tenemos dos familias de variadores. Solamente hay en una variador multipulsos, en la otra ya se dejó de fabricar. De hecho, 18 pulsos es aún mucho más raro hoy en día. Variadores de 18 pulsos ya casi no se encuentran, o muy poco. 12 pulsos, por ahí unos cuantos, ¿no? Que nos dan, como les decía, armónicos del 10-12% típicamente. Y ya los variadores AFE, ¿no? Los variadores AFE ya nos dan casi una onda pura, muy similar a un filtro activo debajo del 5%, garantizado. Entonces, bueno, como elegimos la mejor opción, de acuerdo, bueno,
Va a depender mucho de la aplicación, la red, porque muchas veces la red ya viene con distorsión, no solamente causada por los variadores. Como les comenté, los armónicos no es el único fenómeno eh, que distorsiona la red eléctrica. Hay muchos otros que les comenté, fase, bueno, no lo mencioné, el fase, las fluctuaciones, subtensiones, los transientes. Hay que tener en cuenta el tipo de instalación también. Y eso sería lo que quería compartir yo con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta del tema, no del tema, eh, algo no entendieron, algo les causó curiosidad, pueden hablar, escribir o hablar mejor me parece más cercano. Es- Toda esta parte, José, es la rama de electrónica de potencia. sí, O allá. sí, sí, sí. Esto es como tal electrónica potencia, de hecho es electrónica potencia aplicada, ¿no? La electrónica potencia también muy fuerte en la región es la investigación, que se usa también, digamos, para compresores de SDC, eh, eh, aprovechamiento, ¿no? Sacar el máximo provecho de las energías renovables, eso también es electrónica. Industrial también. Michelle levantaba la mano. Hola Michelle, un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, José? Estimado, a los tiempos. La verdad, primeramente felicitarte, José. He escuchado tu charla y la verdad muy interesante. Este, Gracias. te quería hacer una consulta, con respecto a la marca Danfoss. Sí, Más o menos, ¿a qué mercado está enfocado Danfoss? ¿Cuál es, digamos, su principal mercado, digamos, que le genera no sé, sus principales ventas? claro. Es una. Y número dos, con respecto al tipo de control que traen los variadores Danfoss, ¿qué tipo de Ujú. control traen? Y Ya. específicamente para qué aplicaciones, ¿no? Ok, ok. Ya. Bueno, Danfoss en variadores maneja dos marcas, ¿ok? BLT y Bacon. BLT es este de acá, que es la propia marca de Danfoss, el que tiene acá su loguito Danfoss. Y Bacon, que es una marca que Danfoss compró en el 2014. Ahora, la marca BLT, la marca propia de Danfoss, Danfoss en realidad es una empresa que surge, ¿no? Que tiene su mayor fuerza en el negocio de la refrigeración. De hecho, es el líder en el negocio de refrigeración industrial con amoníaco, HVAC, con CO2, instrumentación para ese tipo de refrigeración. Y es donde más la conocen en la industria. Pero en cuanto a variadores, los variadores Danfoss BLT están muy fuertes en lo que es alimentos y bebidas. En alimentos y bebidas, sobre todo. En agro también hemos visto algunos, pero sobre todo alimentos y bebidas tienen la mayor base instalada a nivel mundial, en cantidad de variadores. Entonces, esto no solo es en Perú, es en el mundo. Y aquí en el Perú, por ejemplo, te doy ejemplos, ¿no? Arca Continental, que es Coca-Cola, un montón de variadores Danfoss, Bacus, eh, Industria San Miguel, AGE, por ahí también. En ese tipo de industria, principalmente alimentos y bebidas, es muy fuerte Danfoss. En modelo BLT, que es su propia marca de origen. Ahora, Bacon, como te decía, Bacon es una marca que Danfoss compra en el 2014 para llegar a la industria pesada. Entonces, Bacon está presente en otro segmento, que es, digamos, minería. Tal vez no es tan fuerte en gran minería, pero está en mediana minería, en pequeña minería, sobre todo en mediana minería. Está presente en minería, está presente en cemento, En, en pesca también lo hemos visto, en pesca está tanto va como VLT. Pero esos son los segmentos en los que se hace fuerte la marca en cuanto a variadores. El otro que me preguntaste era las tecnologías, ¿no? Las técnicas de control que tienen los variadores. Ajá, así es. Bueno, manejan tanto mm, tecnología escalar volt por hertz, hay tecnología también vectorial, control vectorial de tensión, BBC.
tanto en lazo abierto, lazo cerrado, con sensores, sin sensores. En los variables más avanzados incluso hay control de torque, seguimiento de torque, control de velocidad en lazo cerrado también. Principalmente eso. Y por si acaso tiene la función para poder hacer un pequeño programa adentro, como Ah, sí, otras marcas. sí, sí. 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 De hecho, casi todos los modelos de Danfoss tienen esa opción, ¿no? Es como que puedo ponerle, es como si fuera un PLC micro, ¿no? Un loguito. Puedo ponerle ahí reglas lógicas, comparadores, timers, and, or, em, y o, ¿no? Hacer estos arreglos, ¿no? Hacer pequeños, tipo SFC, ¿no? Tipo diagrama porque la lógica es secuencial. Entonces, eso también se puede usar en casi todos los modelos, de hecho. Genial, José. Y mira, yo recuerdo que cuando visité a Grolmos hace Ah, sí, años, encontré una sala llena de variadores Danfoss. Eran como sí, unos 30, creo. sí. Sí. Y bueno, ahora estoy viendo el sector oil and gas. Ajá. Y ustedes también tienen, digamos, cierto market share en oil and gas. ¿Algunas aplicaciones que hayan desarrollado con estos variadores? Sí, sí las hay. En Perú no tanto, digamos que no está tan fuerte en oil and gas, pero sí hay expertise de la marca en la región, por ejemplo, en Argentina. En Argentina es un mercado donde el segmento de oil and gas es muy fuerte. Y ahí va con estar recontrametido, va con sobre todo. Entonces sí hay un desarrollo de la marca en el segmento. No aquí en Perú tanto, pero sí por parte de la marca hay conocimiento, sí. Ya, bacán. Gracias. Dale, gracias, Michelle. Muchas gracias por la charla, ingeniero. Chicos, si alguno tiene otra pregunta para hacerle a José, es el momento. Ah, José, ¿cómo es que te fuiste formando para esta rama, ¿no? De la electrónica? Ah, ya, muy buena pregunta. Es un poquito para salir de los técnicos del tema, pero está bien, excelente. Gracias por la pregunta. Bueno, a ver, yo empecé, de hecho, no empecé en esto, empecé yo en una empresa que está trabajando en un proyecto de eh, una máquina, programando PLCs, haciendo un tablero eléctrico, un proyecto de PLCs básicamente. Y empecé programando sensores, PLCs, cableando también. Una chamba muy interesante, una chamba de meter mano, como quien dice. Empecé ahí. De ahí entré a, a ventas como un puesto que se llama ventas internas. De hecho, Michelle también conoce esto. Eh, ventas internas uno ya se encarga de las cotizaciones, diseñar las soluciones, digamos, atender ventas. Es como darle un soporte a un vendedor de campo. El vendedor de campo está ahí, te llama, mira, te dio esta oportunidad, cotiza esto, ¿cuál es lo recomendado? No va estudiando, va aprendiendo, tiene su curva de aprendizaje. Por, dice, ya, lo mejor es esto, lo mejor es esto y esto acá. Revisas y un poco también uno empieza así a aprender no solo electrónica, no solo ingeniería, no también de negocios. Muy interesante, la verdad. Es un área muy dinámica, de hecho. No todos los días iguales, siempre hay cosas nuevas. Y así es como que me fui metiendo en el área comercial. Y ya luego, bueno, quería un poquito más enfocarme en un área específica. Me interesaba tanto, bueno, tanto potencia, automatización también. Tuve esta oportunidad eh, y me pareció muy interesante estar otra vez ligado al área comercial. No exactamente como vendedor, pero bueno, como comercialmente estoy a cargo yo actualmente del área de servicios. Entonces, tuve que coordinar esto, eh, servicio de reparación, mantenimiento, una puesta en marcha. Tengo que viajar. De hecho, ahorita estoy viajado con un compañero para visitar algunas mineras. Estoy acá por el centro. Eh, y también tengo que dar, bueno, estoy como especialista de la marca aquí en Perú, entonces tengo que dar soporte también a los vendedores de la propia compañía, también a los distribuidores, que son empresas que se encargan de la venta activa, los integradores que hacen proyectos. Entonces ahí dar soluciones, dar respuestas. Realmente es dar soluciones. Y
me pareció siempre muy interesante la electrónica de potencia porque es electrónica como tal. De hecho, creo que de las ramas de electrónica más pegadas a lo que es electrónica. Por ahí también parece muy interesante como electrónica, digamos, el área de electrónica digital, automatización. Pero sí, así es como terminé entrando aquí. Gracias. Bueno, creo que José, eso. esto es Perdón, que te una corte, última te corte. pregunta. Dime, adelante. Ah, ¿hay otros chicos, tal vez de la facultad en Danfoss, aparte de que sean de la FIE, o eres el Ah, único? en Danfoss aquí en Perú trabajamos a través de una representación, por lo que somos pocos en realidad. O sea, en Danfoss Drive, que es el área de variadores de Danfoss, somos solamente tres, de hecho. Dos encargados comerciales de ventas, yo que estoy como especialista y, bueno, viendo servicios. Solo somos tres aquí en Perú. Porque las marcas más se enfocan, o mejor dicho, la fuerza en las ventas de las marcas. ¿Cómo se hace fuerte la marca? Es a través de distribuidores, eh, que se encargan ya de la venta masiva, un stock, y son los que más se mueven en el mercado, son los que están dando batalla. De hecho, sí, como te digo, en DAFAS como tal, la representación que tenemos aquí en Perú somos muy pocos, pero en distribuidores sí, de hecho aquí está presente, aquí está Cristian Segura, él es también egresado de la FIE. Él trabaja en una empresa que hace distribución de ambos, así que también conoce y seguramente algunas cosas más que yo. Pero sí, también hay gente, ahí está Cristian. Ahí está Cristian hablando, a ver, te Hola José, escuchamos. ¿qué tal? Mira, básicamente dos preguntas para que también sí puedas comentar a los chicos, porque me parece que nos faltó dos equipos Danfoss que se mueven en el mercado, ¿no? Los arrancadores. Mm. Entiendo que los arrancadores generan menos armónicos, si tuvieras la data exacta de cuánto es el TH de los arrancadores suaves, y los variadores de bus común. Ah, ok. Sí, 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 pues es una buen aporte, buen aporte. Ahí está nuestro, nuestro compañero Cristian, él también es egresado y conoce también del portafolio bastante. Gracias por el aporte. Sí, bueno, los arrancadores suaves en realidad está especificado el nivel de armónicos, porque de hecho es muy mínimo. De hecho, es que pasa que los arrancadores no distorsionan la red como tal, porque no la modifican, no la rectifican. Bueno, básicamente el arrancador usa SCRs para disparar en ciertos ángulos de fase. Eh, pero al no generar mejor dicho, eh, no rectificar la red, no genera casi distorsión de corriente el arrancador suave. Porque un arrancador suave lo que básicamente va a hacer es eh, controlar o ir controlando el arranque, la corriente de arranque, la tensión de arranque del motor, para que sea suave, suave, suave. Pero no es que la va a rectificar, lo va a invertir. Y lo otro, bueno, sí, la tercera tecnología son los variadores de bus DC común, que mm, solución es una forma de tener la solución de mitigación de armónicos, ¿no? Los variadores de bus DC común, como les había comentado, el bus DC es la etapa intermedia del variador, ¿no? Entonces, tengo el rectificador, tengo el bus DC, que es donde se almacena energía, y luego tengo el inversor. Ya cuando tengo un sistema de bus DC común, tengo varios rectificadores, en columnas rectificadores, que me generan un bus DC en el que yo voy a jalar distintos inversores de acuerdo a la carga. Tengo un inversor de 10 kilowatts o 10 HPs, un inversor de 300 HPs, un inversor de 50 HPs. Entonces, yo puedo tener así, digamos, una solución modular. Tengo rectificadores por aquí, tengo inversores por acá. Entonces, así también puedo tener, en vez de rectificadores, eh, 6 pulsos, puedo tener rectificadores AF. Tengo mis rectificadores AFE, tengo mis inversores por aquí también, que de hecho es eh, un rectificador AFE, un inversor, físicamente es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el programa, ¿no?, que tiene adentro. Pero físicamente son IGBTs. Pero sí, esa es una solución también escalable.
¿no? Dentro de las alternativas que están en el portfolio. Gracias, gracias, Chris. No creo que ahí no tenemos más preguntas. No Sí, quisiera... creo que... sí, Dime. Ah, no, decía que creo que ya no hay más preguntas por parte de los chicos. creo que sí. Bueno, quisiera agradecer acá a Amado que se ha encargado de la organización, al capítulo y triple K de la UNI por la invitación, por la oportunidad de darme, ¿no? La chance de contribuir con un granito de arena a los futuros colegas de la facultad y de la UNI. Gracias, un capítulo que le tengo aprecio, por el cual también he sido parte en su momento, vicepresidente de la directiva 2017, si mal no recuerdo. Eh, pero, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, al de Circuitos y Sistemas de la UNI. Muchas gracias a todos. Sí, lo mismo para todos los participantes y al ingeniero Carlos, ¿no? Esperamos tenerlos en otra ocasión acá. Hasta luego, chicos, cuídense. La grabación lo subiremos a YouTube y tenemos otra charla el sábado con el doctor Aurelio Morales. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. Gracias.